¿La píldora del día después es como realmente la describen? ¿Qué tal y bienvenidos? En estos días se ha hablado en torno a la píldora del día después. Este tema ha generado dudas entre lo que se señala y los mitos. Hoy queremos ampliar un poco más del tema y hemos invitado a los doctores Claudio Slon y el señor Alejandro Leal, especialista en genética y bioética. También nos acompaña el padre Mauricio Granados, vocero de la Conferencia Episcopal. Doctor Alejandro, indícanos cuándo es que se inicia la vida humana y el embarazo. En el momento en que el espermatozoide y el ovocito se unen, se inicia una nueva vida humana, se inicia un nuevo proceso humano. Esto no es más que la evidencia científica que ha sido reafirmada y indicada por los textos de embriología y por todos los profesionales durante muchísimo tiempo, y que recientemente se ha querido tergiversar o cambiar, pero no por motivos científicos, sino por motivos ideológicos. En el momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen, se conforma un nuevo ser, un nuevo individuo, es decir, tiene unos genes particulares y los está expresando de una manera particular. Se inicia un nuevo proceso bioquímico, un nuevo proceso fisiológico, distinto al del padre y de la madre. De modo que podemos decir que en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, se inicia un nuevo ser humano. Por lo tanto, podemos decir que la mujer que lleva adelante el embarazo, pues desde que tiene un nuevo ser humano dentro de sí, es decir, cuando el embrión todavía no se ha implantado en el útero y todavía está en la trompa de Falopio, ya su embarazo ha empezado. Nuevamente, desde el punto de vista ideológico, se ha querido modificar el inicio del embarazo para decir que este empieza en el momento en que el embrión se implanta en el útero. Pero entonces, ¿en qué estado se encuentra la mujer cuando un nuevo ser humano se encuentra todavía en la trompa de Falopio y todavía no se ha implantado? Efectivamente, ya está embarazada desde antes, ¿verdad? Podemos decir entonces, sintetizando, que el ser humano y el embarazo empiezan cuando el óvulo y el espermatozoide se unen en la trompa de Falopio de la mujer. Claudio, háblenos un poco qué es y cómo actúa la píldora del día después. Bueno, la píldora del día después es un medicamento hormonal creado por las compañías farmacéuticas con la intención de poder asegurar o de poder ofrecer a algunas personas que tal vez han tenido relaciones sexuales y se enfrentan a la posibilidad de tener un embarazo inesperado, una forma de evitarlo. El problema de la píldora del día después justamente está en los mecanismos de acción por los cuales actúa y que es lo que todos estamos ahora discutiendo y desde hace muchos años en Costa Rica se viene discutiendo este tema porque es muy delicado, porque si bien es cierto tiene 3 mecanismos de acción y los 3 los tiene la pastilla del día después, uno de ellos es abortivo. Entonces todo depende cómo quiera ver las cosas las personas, ¿verdad? Uno podría decir, sí, tiene un mecanismo que evita o retrasa la ovulación, sí lo tiene. Tiene otro mecanismo que puede afectar la llegada de los espermatozoides hasta el óvulo para evitar la fecundación, sí lo tiene a través del moco cervical o a través de los movimientos en la trompa de Falopio. Pero también tiene un mecanismo para volver hostil y volver menos apto el endometrio si acaso el embrión se va a implantar ahí. O sea, tiene los 3 mecanismos. El problema que tiene esta pastilla es que no se sabe cuando se toma cuál de los 3 mecanismos es el que va a funcionar. De manera que estamos ante una pastilla que podría ofrecer, como lo están diciendo, el evitar la concepción, o sea, que no haya unión de óvulo y espermatozoide, pero también, y según parece, incluso preferentemente, puede ser que tenga el efecto abortivo, el efecto antiimplantatorio, que es una forma de llamarlo técnicamente. Alguna gente se confunde cuando se habla de un efecto antianidatorio o antiimplantatorio, es lo mismo. Evitan la anidación de ese embrión en el seno materno, que ese embrión, como bien lo decía Alejandro,
ya viene formándose 6, 8 días antes y ha caminado y ha crecido 100 veces su tamaño original. Y cuando llega a implantarse en el endometrio, probablemente encuentre condiciones muy hostiles para poder implantarse ahí y entonces muera. De manera que el problema de la pastilla al día después es justamente ese: ¿cuándo actúa? ¿Con cuál mecanismo? ¿Y en qué momento? Es muy complejo el tema porque tiene que ver con en qué momento el ciclo menstrual se toma. No tanto como han querido hacer ver de que si se toma 24 horas después de la relación sexual o 48 horas o 72 horas. Tiene que ver con la relación sexual, pero también con el momento del ciclo menstrual en la que se está tomando, porque eso hace que sea preferentemente un mecanismo o preferentemente el otro. Doctor Alejandro, ¿puede detener un embarazo en curso? En la línea de lo que el doctor Slone está exponiendo, la evidencia científica, no nosotros, sino la evidencia científica nos indica que el mecanismo antiimplantatorio no se puede desechar. Tengo aquí conmigo 2 estudios muy recientes en los que se indica que no podemos obviar la presencia de un efecto antiimplantatorio. Como lo ha dicho, son artículos científicos de revistas científicas, revistas médicas. Como ha dicho el doctor Slone, el embrión, después de haber pasado por la trompa de falopio, se va a anidar o se va a implantar en el útero de la mujer. Pero está bien caracterizado como el levonorgestrel, que es el fármaco que está dentro de la píldora del día siguiente. Se sabe cómo el levonorgestrel modifica la estructura del endometrio. Por ejemplo, modifica las células del endometrio, modifica la expresión de ciertas proteínas que son necesarias para la implantación, y entonces existe la posibilidad de que el embrión no se logre implantar. Existen algunos estudios que indican que este efecto antiimplantatorio no está, pero esos estudios también hay otra literatura científica que indica que no están metodológicamente bien hechos y que no podemos confiar en esos estudios que niegan la existencia del efecto antiimplantatorio. Entonces, ya para contestar su pregunta, el embrión, a la hora de no poderse implantar, entonces está muriendo, ¿verdad? El efecto, entonces, desde esa perspectiva podríamos decir que es abortivo, y por lo tanto está suspendiendo un embarazo que venía en curso. Por lo tanto, sí puede actuar, según la literatura científica, sí puede actuar como un efecto abortivo y por lo tanto suspendiendo el embarazo. A las autoridades de salud que han aprobado el uso, la venta de la píldora el día después en las farmacias, a mí me interesaría, desde el punto de vista científico y bioético, preguntarles cuál es la evidencia científica de la que ellos disponen para afirmar que se puede confiar que no hay efecto antiimplantatorio, porque la literatura científica no indica eso. Entonces, contestando nuevamente su pregunta, sí puede suspender un embarazo. Se dice que el espermatozoide dura en llegar a la trompa de falopio, y es por eso que el óvulo no está fecundado de inmediato. Al no fecundarse de inmediato, la píldora no es abortiva. ¿Qué tan cierto es? Bueno, en realidad no es cierto, porque realmente no es que el espermatozoide dura mucho en llegar a la trompa de falopio, porque en 10 minutos ya se pueden aislar espermatozoides que han subido hasta la trompa de falopio. Entonces, ese efecto del medicamento que se le llama anticoncepción de emergencia, y yo no estoy de acuerdo con ese término porque, como estamos viendo, no es anticonceptivo, no evita la concepción, en alguna medida también evita la implantación. Resulta que cuando se va a tomar el medicamento ya fue demasiado tarde, ya los espermatozoides hace rato están en la trompa de falopio, y que si luego se da una ovulación ya cerca de donde está el óvulo, que es en la trompa de falopio, cerca del ovario, ya ese efecto que pudiera tener el medicamento sobre el moco cervical para evitar que suban, ya no está sirviendo. Entonces sí, yo estoy muy de acuerdo con usted en el sentido de que no se puede achacar un efecto sobre
la movilidad de los espermatozoides gracias al medicamento, porque los espermatozoides ya hace rato que pasaron por el cuello del útero. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud rectifica que la píldora no es abortiva? A ver, la discusión que ha habido desde el punto de vista ideológico a un nivel nacional desde hace algunos años para acá y a nivel internacional también, discute sobre el inicio del embarazo, como yo lo apuntaba antes, y mientras que siempre se había aceptado de que el embarazo se inicia en el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide, ahora ideológicamente algunas organizaciones plantean, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el inicio de la vida no se daría con la fecundación, sino con la implantación del embrión, es decir, cuando el embrión ya está anidado dentro del útero. Para ellos, y es una definición que escogieron arbitrariamente, es una definición de tipo ideológico y no científico, el embarazo se inicia cuando el embrión ya está anidado. Entonces ellos sostienen que dado que el levonorgestrel 1.5 miligramos no es capaz de eliminar un embrión que ya está implantado, ellos definen que no es abortivo. Pero nosotros que tenemos claro que la vida humana se inicia desde el momento de la fecundación, es decir, una semana antes aproximadamente en la trompa de Falopio, y tenemos evidencia científica de que a veces el levonorgestrel puede actuar como un antiimplantatorio, entonces podemos definir que realmente sí es abortifaciente. Si la OMS dice no, el embarazo empieza con la implantación, luego no es abortivo, es una definición que tomó la OMS, pero es una definición y es una decisión que tomó arbitrariamente, apartado de criterios científicos, sino más bien guiado por criterios ideológicos. Hay otras instituciones, si lo podemos llamar así, que indiquen que esta píldora es abortiva. Sí, de hecho, a uno le extraña que dentro del mundo científico hayan personas que todavía sigan diciendo que no, porque yo le traigo aquí, y lo podemos luego enseñar a los que tengan gusto, por ejemplo, 20 estudios de diferentes revistas mundiales donde trabajos científicos evidencian claramente el efecto antiimplantatorio, para nuestros términos el efecto abortivo. Un organismo como la FDA de los Estados Unidos, que digamos es un poco parecida a lo que es el Ministerio de Salud, por decir un ejemplo, ¿verdad? Que se encarga de todo lo que es la inscripción de medicamentos y todo. Ellos en su página de internet, y ahora se los puedo facilitar para que lo tengan los televidentes, en su página de internet reconocen, en la última revisión que se hizo, ustedes lean el punto 4, ellos mismos dicen que la pastilla del día después probablemente tiene el efecto, como uno de sus efectos, el efecto antiimplantatorio. En la EMEA, que es la entidad de medicamentos en Europa, que es el equivalente a la FDA en Estados Unidos, ellos también reconocen que la levonorgestrel tiene un efecto antiimplantatorio. Por todo lado, incluso los prospectos de los medicamentos producidos por las compañías farmacéuticas, ellos ponen en sus prospectos, y aquí les traje 7 prospectos de 7 medicamentos diferentes donde ellos reconocen que tiene un efecto antiimplantatorio. O sea, lo que pasa es que hay un grupo de la población que le incomoda esa verdad y que no la quieren ver, y están tratando de acallarla de todas las maneras posibles, empezando por decir, bueno, si está bien, puede actuar sobre el endometrio y puede volver el endometrio hostil a la implantación, pero como resulta que nosotros no hemos considerado que esto es un embarazo porque no se ha implantado, entonces no lo vamos a llamar aborto. Y aquí les traigo, que tal vez también lo pueden poner para los televidentes, una microfotografía electrónica de un endometrio normal con estas bolitas que se ven acá, como son secreciones que vienen del endometrio para nutrir al embrión cuando llegue ahí a implantarse. Esto es de manera natural en la mujer.
Este es después de haber tomado levonorgestrel y vean que no están esas bolitas de material rico para la implantación. Además de que a nivel de prostaglandinas, de glicodelina A y otros precursores y otros químicos que se requieren para que el bebé se implante ahí, se han demostrado que disminuyen con el uso del levonorgestrel. O sea, científicamente no existe ninguna duda. Y se las voy incluso a demostrar desde el punto de vista estadístico. Si ustedes ven en esta parte de la gráfica, en rojo tenemos los embarazos normales que se esperarían en una mujer que no utilice el levonorgestrel, y en negro se vería los embarazos usando levonorgestrel si fuera que realmente solo actúan antes de la ovulación, donde tendríamos antes de la ovulación una disminución gracias al efecto del levonorgestrel, pero después del día de la ovulación, si el levonorgestrel no actuara ahí, esos embarazos deberían subir y acercarse a la normalidad de los embarazos esperados. Pues resulta que no es así. Resulta que en este estudio se evidencia cómo el levonorgestrel a lo largo de todo el ciclo, antes y después de la ovulación, igual disminuye los embarazos. ¿Qué significa esto? Que esa parte, después de la ovulación, la única forma en que está disminuyendo el embarazo es favoreciendo el aborto. Así que, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista bioquímico, tenemos evidencias por todo lado. Para los dos, podemos decir que la píldora es 100% abortiva como anticonceptiva. No. La píldora puede tener un efecto anticonceptivo, puede tener un efecto abortivo dependiendo de diversos factores, especialmente del momento del ciclo menstrual en que la mujer lo consuma y también de la dosis que ella consuma. Entonces, digamos, si uno quisiera ser preciso, deberíamos mencionar que es un medicamento abortivo o anticonceptivo. Puede funcionar de ambas formas. Entonces, faltaríamos a la verdad si dijéramos que siempre es abortivo, pero faltaríamos también a la verdad si negáramos el efecto abortivo por tener el efecto antiimplantatorio. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Leal, y especialmente cuando uno analiza el mecanismo de acción del fármaco, del levonorgestrel, y en la pregunta que usted me hacía de cuánto duraba el espermatozoide en moverse hacia la trompa, hay como un mito o una creencia popular de que, ok, yo tuve la relación sexual o lo que sea que haya pasado y tengo la pastilla el día después en mi bolso. Llego, me tomo la pastilla el día después, media hora después de haber tenido la relación sexual, ya estoy protegida porque ya la pastilla me está protegiendo. Eso no es cierto. Recuerde que en general todos los medicamentos que se toman, a la vez que se tragan, tienen que disolverse a nivel estomacal, irse hasta el intestino y absorberse ese medicamento y llegar a la sangre. Una vez que está en la sangre, hay un nivel sanguíneo, digamos, que se llama vida media, donde el nivel es máximo, y que luego llegan a los tejidos para hacer su efecto. Lo que pasa es que si el espermatozoide dura 10 minutos en llegar a la trompa y yo me tomo el medicamento y para absorberse apenas a nivel intestinal dura hora y media, el pico de acción máximo se da a las 8 horas. O sea, todavía después de 7 horas no estamos teniendo ningún efecto de los que se están prometiendo que tiene. Aquí es algo curioso, pero yo les haría que ustedes tengan esta reflexión. Para que realmente estos mecanismos de eliminar la ovulación o retrasar la ovulación y ayudar a que no haya la fecundación, realmente se den preferentemente, la pastilla habría que tomársela el día antes, no el día después, porque no tiene el mecanismo de acción suficientemente rápido. O sea, si estamos hablando de un caso de violación y queremos que realmente no sea preferentemente antiimplantatoria, tendría que tomársela el día antes de que la viole. Cosa muy difícil. Padre, escuchando todo esto, ¿cuál es el punto que tiene la Iglesia con respecto a este tema? Sí, muy interesante toda esta conversación que hemos tenido porque nos dan criterios técnicos para poder dar una valoración de orden moral sobre el punto en discusión en este momento en el ámbito nacional.
Efectivamente, sabemos que el cristianismo, la fe nos lleva a defender la vida, especialmente de los más indefensos. Y entre los más indefensos no se puede sino privilegiar a los no nacidos, que por razones obvias son los que no pueden ejercer ningún acto de defensa. Es por eso que la tradición cristiana siempre ha estado en contra de cualquier eliminación de la vida por nacer. En los diferentes documentos de los Santos Padres, desde muchísimo tiempo en la historia hasta los más recientes, ¿verdad? Del magisterio, privilegiamos y sostenemos que la vida humana, como se ha dicho aquí, inicia con la fecundación, es decir, con la unión del óvulo y el espermatozoide. Y desde ese momento ya se está dotado un ser humano perfectamente, una vida humana, dicho más precisamente, con un alma humana, y por lo tanto es sagrada, es necesario protegerla. Esa valoración de la fe cristiana ha permeado nuestra sociedad costarricense, y de allí que se plasme en el texto constitucional, en el artículo 21, de que la vida humana es inviolable. Efectivamente, tradicionalmente la Sala Constitucional ha sido conteste con esa interpretación, y creemos nosotros que también el resto del ordenamiento jurídico, empezando por el Código de la Niñez, establece esa protección del ser humano desde la concepción. Efectivamente, hacemos un llamado a todos los cristianos y a todos los ciudadanos de buena voluntad para defender ese elemento que no puede ser puesto en duda en estos momentos. Después de escuchar toda esta información técnica, creo que todos pueden tener un juicio moral mucho más claro respecto a la valoración negativa que puede tener este medicamento en el ámbito de la defensa de la vida por nacer. Y creo yo que también un elemento a considerar para estos profesionales, y me permito hacer la pregunta, que es un elemento que también tenemos que tomar en cuenta, es las consecuencias, si las hay, en la salud de la mujer que ingiere este tipo de medicamento. A ver si nos pueden también aclarar un poquito el tema. Bueno, buscando en la literatura científica sobre los efectos del levonorgestrel en las mujeres, observamos que todavía falta muchísima investigación. En particular, no se tiene información de los efectos, por ejemplo, en adolescentes, y sobre todo cuando hay uso recurrente, es decir, una mujer se lo toma y digamos que en el mismo ciclo hubo otra relación sexual y se lo vuelve a tomar, ¿verdad? Entonces un uso frecuente del medicamento, cómo esto va a afectar la salud de las mujeres, no está suficientemente documentado. Esto le puede causar problemas en su salud que sean graves, todavía no lo sabemos. Lo que sí ha empezado a aparecer más información es la posible asociación entre el levonorgestrel en alta dosis, como en el caso de la llamada anticoncepción de emergencia, y el riesgo de embarazo ectópico, porque parece que sí hay una asociación significativa. Es decir, un embarazo ectópico es cuando el embrión no continúa su tránsito hacia el útero y permanece en la trompa de falopio, entonces empieza a crecer en la trompa, y entonces eso arriesga seriamente la vida de la mujer. Entonces, desde la perspectiva, digamos, de un embarazo ectópico, sí existen posibilidades serias de que la salud de la mujer se pueda ver afectada. Cuando el Ministerio de Salud da el visto bueno para que se venda el levonorgestrel en las farmacias y lo hace sin necesidad de receta médica, a uno le queda un sinsabor, al menos para mí, porque da la impresión de que lo que importa es que no quede embarazada, no importa si su salud está en riesgo, no importa si los efectos de un uso recurrente del levonorgestrel están en riesgo, porque se va a comprar el levonorgestrel como pedir un desodorante en la farmacia, ¿verdad? Como pedir una pasta de dientes. Es más, como conversaba con el doctor Eldon ahora antes del programa,
por lo menos el licor y los cigarrillos ven que tenga 18 años la persona, pero el levonorgestrel se va a vender a menores de edad sin ninguna restricción. Cuando uno ve ese tipo de medidas, uno llega y dice, bueno, es que para ellos lo importante es que no quede embarazada. Si a ella algo le pasa, no está quedando en la misma importancia. Es la impresión que me da a mí cuando este tipo de medidas se adoptan. Sí, o incluso tomar muy livianamente el hecho de que pueda morir un ser humano. Porque a mí me generó mucha tristeza ver a un ministro de salud. Cuando uno analiza la literatura mundial, en todos lados se hablan de los 3 efectos de la pastilla del día después. Estamos hablando entonces del efecto anticonceptivo, del efecto interceptivo de lo que es el espermatozoide y del efecto antiimplantatorio. En todos los países se están haciendo estudios de los 3 efectos. Pues el ministro de Salud habló que habían solo 2 efectos. Simplemente se tiró el efecto antiimplantatorio. ¿Qué problema más grande es eso por ser él una autoridad? Que muchas de las usuarias que tienen dentro de su conciencia muy claro que no la usarían si tiene un efecto antiimplantatorio, se van a ver expuestas a equivocarse a la hora de tomar una decisión porque se les está dando mal la información, se les está asegurando algo que no es correcto. Entonces es donde uno dice, hay intereses no solo económicos, también ideológicos y políticos en todo esto. Por eso es que la pastilla del día después ha sido tan controversial. ¿Cómo es posible que después de tantos años de evitar inscribirla justamente por todo esto que estamos hablando, ahora no solo se inscribió, sino que se vende como si fueran chicles? O sea, realmente eso es lo asombroso de esta administración. Y uno tiene que pensar también que no es casual, ¿verdad? Que en esta administración se esté haciendo esto así. Sin embargo, el mecanismo de acción del medicamento, digamos, tiene que estar muy claro para... Por eso es que se confunde tanto a la población, porque se habla de muchas cosas. Si uno analiza los estudios sobre la fisiología y sobre los mecanismos últimos de acción de estos medicamentos, curiosamente se dejaron de hacer hace muchos años. Porque conforme se estaba viendo más y más evidencia de ese efecto antiimplantatorio abortivo, las mismas compañías farmacéuticas decidieron que mejor no seguían haciendo estudios, mejor lo dejaban en esa nebulosa para que hubiera una duda y se discutiera. Sin embargo, hay literatura reciente que reafirma la existencia del efecto antiimplantatorio. Claro, pero son de entidades independientes. No es que las compañías volvieron a tomar el mecanismo de acción. Eso es algo muy curioso dentro de la medicina. Es muy raro que usted se tome un medicamento que no haya sido suficientemente estudiado antes de que lo pongan en venta. En este caso, tenemos un medicamento donde sus mecanismos de acción todavía están en discusión 40 años después y ya se está vendiendo hace 40 años. Entonces, qué curioso, es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando con esta medicina? Y lo más ético, lo más moral sería que ante la duda es mejor suspender la venta de este medicamento. Ustedes mismos lo han dicho, mi consulta es lo siguiente. Sabemos que la píldora se va a vender sin receta médica. ¿Qué tan seguro va a ser? Yo lo que pienso es que al no haber estudios suficientes, en este momento se está poniendo en un riesgo que no se conoce a la población. Estamos poniendo en un riesgo desconocido. Es lo que apelaba el doctor Eslón ahora al principio de precaución. Cuando yo no tengo bien claros los riesgos, sobre todo en el caso, como decía yo antes, de uso recurrente, de adolescentes, ¿verdad? Cuando se utiliza el medicamento 2 veces en el mismo ciclo, cuando no se ha documentado todavía lo suficientemente bien algunos efectos, pienso que en ese sentido se está arriesgando a la población. El decreto indica que se ha tomado esa medida para agilizar la toma rápida del medicamento para tratar de aumentar la probabilidad de que evite el embarazo. Pero es donde entonces yo digo, bueno, entonces la prioridad del ministerio y de este gobierno está en impedir el embarazo, aunque todavía los efectos y los riesgos, sobre todo en adolescentes, no estén bien caracterizados. Yo añadiría un poquito del punto de vista moral, que me parece que aparte, o lo más evidente es la eliminación, ¿verdad? Porque eso de suspender un embarazo es un eufemismo, se está eliminando una vida humana. Pero aparte de eso, lo más serio también
es el riesgo que se corre con la población femenina, ¿verdad? Con los derechos de la mujer, que son supuestamente los que se están defendiendo. Se está poniendo en juego la salud y la integridad de las mujeres, que son los sujetos que van a ingerir este medicamento, y en última instancia, como ustedes bien lo han referido también, en muchos sentidos, a la población femenina menor de edad. Entonces, en ese sentido, con una falta de a veces de madurez, de criterios, de maduración propia de la edad, podrían pues ponerse en riesgo sin siquiera tener la supervisión de quien ejerce la patria potestad, normalmente los padres de familia. Entonces, evidentemente que tiene una doble valoración negativa esta decisión del gobierno de la República, que efectivamente no parece una de las expectativas con la que dice aprobarse, que es favorecer la integridad o los derechos de la mujer. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante hacer un subrayado en rojo en ese elemento, porque es un argumento falaz totalmente el aprobar este medicamento para proteger la dignidad de la mujer, cuando en realidad se está poniendo en riesgo. Claro, yo concuerdo plenamente y sobre todo si nos ponemos a pensar cómo se venden otros medicamentos. Estamos hablando de hormonas y en altas dosis que trastornan el ciclo hormonal de la mujer, que pueden tener riesgos en varios niveles, no solamente los efectos secundarios de cualquier medicamento, que pueden dar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, problemas. Bueno, hay aumento incluso de la incidencia de problemas tromboembólicos y cosas que pueden llegar a ser muy serias. Pero bueno, dejemos eso a un lado. ¿Cómo es posible que un antibiótico sí se tenga que vender con receta, que no es una hormona y que actúa sobre las bacterias y que aunque puede tener efectos secundarios en la persona que los ingiere, no son en lo mínimo tan serios como estos, sí se vendan con receta? Y con hormona de alta dosis se venden como los chicles, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno ve que hay una intención más allá, tal vez política, tal vez llamémosle ideológica, donde se está forzando a la ciencia a decir cosas que no quiere decir la ciencia. O sea, se está cogiendo y exprimiendo algunos estudios, y pueden haber 100 estudios que muestren el efecto antiinflamatorio, pero tal vez haya uno que dice que no, entonces se agarran de ese uno. Qué triste, porque entonces estamos hablando de que aquí se está queriendo imponer por golpe de tambor la inscripción de este medicamento. Yo quisiera también abordar un temita antes, si me permiten, es porque uno de los elementos de esta discusión a nivel nacional ha sido la posición de los señores obispos respecto al anuncio del Ministerio de Salud en este tema. Y muchos han dejado decir, algunos sectores que están a favor de la aprobación que ha hecho el gobierno, de que es una posición externada a través del comunicado oscurantista o ignorante o falta de información, y partiendo del hecho, ¿verdad?, de que un comunicado de la Conferencia Episcopal no es un documento científico, sino más bien que expresa un sentir o una posición moral. ¿Qué les parece a ustedes desde el punto de vista del cual son técnicos, el mensaje que se da a partir de este comunicado? Bueno, pienso que los señores obispos se preocupan por la vida humana, por nacer, el ser humano en sus primeros días, en sus primeras etapas de vida. Entonces se externa la preocupación de que el mecanismo de acción sea antiimplantatorio y por lo tanto elimine una vida humana. Y pienso yo que los obispos en realidad lo que han hecho es sostener lo que, como nos explicaba el padre Granados anteriormente, es lo que la fe cristiana y diríamos también, también las personas pueden ser no creyentes, pero defensoras de la vida, han expresado por muchísimo tiempo, de que desde el momento de la fecundación un ser humano se debe proteger. Desde esa perspectiva yo creo que los obispos han sido coherentes, han sido consistentes con ese planteamiento, y el comunicado no tiene nada de raro. Si hubiera sido raro exactamente si hubieran hecho lo contrario. Están en un comunicado preocupándose por la vida humana naciente,
porque un embrión podría morir por el uso de este medicamento. Sí, y yo concuerdo con ustedes de que realmente del punto de vista científico, que no es un comunicado de la conferencia episcopal hacer énfasis en eso, pero lo único que dijeron ahí es que en la comunidad científica hay dudas sobre ese efecto y tienen totalmente la razón. O sea, ahí no dicen nada que no sea cierto. Realmente hay debate científico a nivel mundial porque están los que dicen que sí, están los que dicen que no. Yo le puedo traer aquí los 20 estudios que le digo que dicen que sí, allá por allá me podrán decir unos que dicen que no. Pero ustedes, eso fue lo que dijeron, que ante ese hecho es mejor no ofrecerla, no favorecerla, porque veámoslo así, yo tal vez lo voy a poner con un ejemplo un poco extraño, pero si vamos a demoler un edificio y alguien dice, escuché como que hay un niño riéndose dentro del edificio, ¿qué es lo más prudente? No demolamos el edificio, no hagamos nada que ponga en riesgo la vida de ese niño, hasta no estar absolutamente seguros de que no se le va a dañar. Si existe un debate científico internacional, que déjenos a los científicos ponernos de acuerdo, pero mientras tanto no arriesguen la vida de cientos de miles de niños que podrían morir si resulta que los que están equivocados son los que dicen que no tiene efecto abortivo. Entonces, yo concuerdo con que ustedes dijeron una verdad muy apegada a los hechos científicos y que más bien se tuvieron ese valor de poder obtener los datos científicos como acicate para un apoyo a nivel moral también. Para ir finalizando, ustedes como profesionales, ¿qué consejos dan con respecto a las prácticas de prevención? Mucha gente ha sostenido que la anticoncepción de emergencia, así llamada, se debe utilizar, por ejemplo, en el caso de una violación, y eso yo lo puedo entender perfectamente porque nadie quiere un embarazo producto de una violación. Pero por otra parte uno se puede preguntar, ¿y no será que la píldora del día después más bien va a proteger al violador? Porque el violador hace su acto e inmediatamente le da la pastilla. Queda oculto lo que hace y puede seguir abusando de la niña o del adolescente. El levonorgestrel es un arma perfecta para un abusador. Y entonces, si al menos hubiese, por ejemplo, una consulta médica en donde el médico va a constatar con la niña, con la adolescente, cómo fue esa relación sexual y se da cuenta de que era un abusador, el médico tendría chance de al menos intervenir y lograr tratar de rescatar a esa niña o esa adolescente en esa situación, ¿verdad? Pero como lo están despachando como despachar el champú en la farmacia, va a ser difícil que los profesionales de salud se den cuenta de que realmente muchas veces hay abuso y que el uso del levonorgestrel va a esconder al abusador. Realmente, digamos, es preocupante desde la perspectiva de la salud que se esté dando esta recomendación y yo diría que debería el país meditar más en el asunto, discutirlo más ampliamente. Lástima que los medios de comunicación han adoptado no una postura de querer informar a la población, sino que realmente lo que han hecho es tomar una postura ideológica. De hecho, cuando me llamó mucho la atención que cuando la conferencia episcopal lanzó su comunicado, uno de los medios de comunicación dijo que la conferencia episcopal confundía, ¿verdad? Y me parece a mí que los que están confundiendo son otros. En ese sentido, creo que deberíamos hacer una discusión nacional mucho más profesional, mucho más profunda. Claro, y también en el mecanismo de prevención, como bien lo decía usted, eso es algo que la Iglesia Católica ha venido señalando hace siglos. El comportamiento correcto de la utilización de la intimidad a nivel de la pareja bien constituida y estable, ¿verdad? El problema que tenemos ahora, justamente, que se vende sin receta, es que no solo se puede estar prescribiendo la pastilla del día después para aquellos casos excepcionales de violación donde mucha gente todavía lo aceptaría, pero resulta que eso es algo que la mayoría de la gente que la va a usar más bien no son esos casos de violación. Como bien decías vos, puede ser que lo use un adolescente sin ningún criterio 2, 3 veces en un mes,
o piense que sí, que eso es algo mejor que tomar anticonceptivos de todos los días, porque así solo cuando tienen relaciones y quién sabe cómo le va a ir. Entonces, yo creo que volver a hacer el llamado de que el camino, la luz que guíe a la comunidad, a la población en general, a la sociedad en general, que la Iglesia Católica ha venido iluminando desde hace muchos años, es la que nos puede evitar todo esto que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Es simplemente utilizar el sexo como está indicado dentro del matrimonio, en la intimidad conyugal, en la fidelidad conyugal, con el planeamiento que se tiene en la familia. Entonces vamos a tener una vida tal vez más ordenada, que va a implicar que muchos de estos embarazos inesperados no se den. Padre, por último, ante estos retos, ¿cuál considera usted que debe ser la labor de la Iglesia para que la población tome conciencia con respecto a este tema? Sí, muy interesante. Primero quisiera yo aclarar qué se entiende por iglesia, porque cuando los medios hablan de la iglesia pareciera que están hablando de los señores obispos, de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas, cuando la iglesia son todos los bautizados. Y en ese sentido creo que todos como iglesia debemos seguir construyendo y propagando, anunciando con alegría el evangelio de la vida, que es lo que precisamente en esta Pascua estamos celebrando, ese valor de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte. Desgraciadamente se nos quiere imponer en nuestro país una cultura de la muerte indicada desde fuera de nuestro país, y que a veces pareciera que las autoridades locales son especialmente condescendientes con esta cultura de la vida. No puede imponérsele a un pueblo que ha luchado siempre por defender la vida, y que eso está plasmado en su tradición jurídica, en su forma de hacer y de pensar, una forma de excluir la vida en una forma tan penosa y poner en riesgo otras vidas, como he señalado antes con las mujeres. Efectivamente, creemos que todos debemos hacer lo propio para que las autoridades públicas entren en conciencia de que este tipo de decisiones van en contra del bien común y no pueden ser sino rechazadas por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y en especial de los cristianos, que debemos ser testigos de esta vida que Jesús nos ha enseñado a proponer y a celebrar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le damos las gracias a los doctores y al Padre. Muchas bendiciones.